Ya, buenas tardes a todos los presentes y todas las presentes. Les doy la bienvenida entonces a esta segunda jornada de estudios medievales, organizada desde el sitio web, desde la comunidad medieval, medieval.cl. Estas son las segundas jornadas. El año pasado tuvimos la experiencia, que fue bastante exitosa, y este año también entonces se decidió realizarlas, pero de un modo más acotado, ya por razones de tiempo, por razones de pandemia, de encierro, pero de todas maneras son unas jornadas bastante contundentes porque se cuenta con 17 expositores de 5 países diferentes. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces con la primera exposición, que está a cargo de una amiga muy buena del sitio y también personal, que es la profesora Marcela Cubillo, con el tema ¿Fue misógeno el medievo? Ya, bueno, yo creo que no necesita gran presentación, pero para quienes no la conocen, la profesora Marcela Cubillos es doctora en Historia de la Universidad degli Studi di Pisa, Italia, profesor de Historia y Geografía de Pontificia Universidad Católica Valparaíso, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, académica del estudio del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso. Ya ella es muy activa en redes sociales también, tiene un Instagram que se los recomiendo que lo sigan, que es la Pixis de Pandora, por donde realiza unos en vivo que son bastante interesantes con diferentes personas del mundo de la intelectualidad en general, ya no solamente medieval. Ya, bueno, la profesora comenta que ella se ha acercado por temas profesionales a lo que es la Edad Media, y bueno, en esto se ha sumado a esta red y a estas jornadas también. Así que yo la invito también a seguirla a ella en sus redes sociales, especialmente también en estos envíos que hace, que son muy, muy buenos. Yo personalmente siempre los trato de ver. Así que ahora doy el pase a la profesora Marcela, yo desaparezco, me quedo encargado de la parte técnica, y al final de la presentación entonces está la opción de levantar la mano para que le hagan sus preguntas. Ya yo los voy a desmutear para que entonces hagan sus dudas, sus inquietudes, etcétera. ¿Ya? Profesora, puede desmutearse. Ok, ¿me escucha? Fuerte y claro, profesora. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, todas, todes, acorde con los tiempos. Me alegra muchísimo poder colaborar y trataré, porque en digital las cosas se hacen más pesadas, que esta presentación los motive a repensar un calificativo que se ha aplicado mucho a la Edad Media. ¿Ya? Además, en la medida en que el tiempo me lo permita, yo voy a tratar de asistir a otras conferencias y, ¿por qué no?, hacer preguntas, colaborar, de modo que esta posibilidad digital nos permita mirar el medioevo de manera reflexiva y crítica, no solo contemplativa, digamos, escuchando. ¿Ya? Y por lo mismo les invito al final a hacerme las preguntas que estimen, y que yo pueda satisfacer. Igual voy a dejar al final una diapositiva con mis formas de contacto, por ende estoy siempre disponible. A veces soy un poco más lenta en responder, pero es por el trabajo nada más. Sin embargo, yo tengo la mejor disposición a entusiasmar por el periodo y por la historia en general, ¿ya? Voy a achicar un poquito la visibilización de las personas para yo poder ver la pantalla. Solamente por eso lo hago. Bueno, comenzamos. Cuando me invitaron a la jornada, yo pensé varios temas. Pero al final me pareció que que voy a proponerles podía ser una buena manera de limpiar las visiones del medioevo estigmatizadoras. Y una de ellas, porque el medioevo tiene muchos estigmas,
¿Ya? Desgraciadamente, de hecho, si nosotros en la práctica vamos al lenguaje cotidiano, que a uno le digan eres un medieval o eres medio medieval, eso es como de la Edad Media, eso es feudal, son sinónimos de algo negativo, no hay nada que hacer sobre eso, desgraciadamente. Ahora, creo que ese fenómeno estigmatizador tiene una larga data sobre la que un poquito vamos a hablar, y un ámbito de ese fenómeno es el creer que la Edad Media fue una época misógina. Y por lo tanto, me pareció que podía ser un interesante tema sobre el que reflexionar. Y si bien yo no pretendo convencerlos radicalmente que la Edad Media no fue misógina, sí quiero hacerlos pensar en que la Edad Media dio pasos en contra de una cultura misógina, que es distinto. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, este es el título que le dimos y con estas imágenes que se encuentran abajito son las representativas de las mujeres de las que vamos a hablar, pero previamente tenemos que contextualizar esta presentación. Uno de los lugares más comunes y prejuiciosos hacia el medioevo es la creencia que fue una época misógina. O sea, según lo que nos dice el diccionario de la RAE, que siente aversión hacia las mujeres o no confía en ellas. Esta convicción se ha visto fortalecida por perspectivas históricas anacrónicas y agregaría marcadamente decimonónicas, o sea, del siglo XIX, lo cual ha perjudicado la visión actualizada del período, perpetuando un error que carga negativamente la percepción histórica y la disposición hacia un acercamiento más científico al pasado. En nuestra presentación, entonces, nosotros vamos a buscar visibilizar cómo la Edad Media dio pasos significativos hacia una mayor presencia social de la mujer e incluso muestra un incipiente feminismo, deteniéndonos en la observación de algunas mujeres claves que nos encaminan a corregir el error y recalibrar la visión del período. Estas mujeres, ¿quiénes son? Son Egedia, Teodora, Hildegarda, Leonor de Aquitania, Juana de Arco, Cristina de Pisán y un grupo en particular, no es una mujer, es un grupo que se llaman las Beguinas. Pero para comenzar, es inevitable que primero debamos hacer una reflexión sobre, porque mi mirada es de la historia, yo soy una historiadora clasicista, ese es mi campo específico, colaboro con la Edad Media porque es una materia que debo enseñar y es un periodo que me resulta muy atractivo justamente por los contrastes que tiene. De allí que la mirada que yo le doy es una mirada de la historia, y en ese sentido hay que partir definiendo qué es la historia, ¿ya? O sea, qué mirada yo le puedo dar al periodo. Recordemos que la palabra historia deriva del latín historia, la cual es una expresión de origen griego que quiere decir investigación, información, buscar. Fijarse en eso. Historia, desde un punto de vista etimológico, quiere decir investigar, informarse, indagar. No necesariamente quiere decir pasado. Se va al pasado a investigar, pero es un medio para llegar a un fin, y el fin es resolver esa duda que se da en un determinado presente. Ahora, en cuanto al significado de la expresión historia, podemos reconocer que tiene un amplísimo campo semántico, donde, por ejemplo, se la reconoce como una disciplina, también se la reconoce como una ciencia social, también se la reconoce como una narración o un tipo de relato sobre el pasado, también se la reconoce como un ejercicio memorístico, ¿ya? Pero nosotros, como grupo crítico y desde la perspectiva que yo ofrezco, nos vamos a quedar con la mirada desde la disciplina. La historia, entonces, es el conocimiento de lo que sucedió en el pasado, en tanto el historiador o la historiadora, como sujeto cognoscente en la historia, tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes. O sea, los historiadores, los y las historiadores, buscamos en el pasado respuestas
a preguntas que nos formulamos en el presente. Y esto lo debemos tener muy en claro, porque si no tenemos en claro eso, podemos creer que la historia es exclusivamente narración, o relato, o ejercicio memorístico. Esas son dimensiones de la historia, pero aquella que cultivan los especialistas, los y las especialistas, los historiadores, es mucho más compleja y tiene que ver con ciertas bases, podríamos decir, comunes con las ciencias. Y una de esas bases nace en el presente. Entonces, al observar críticamente lo que hace él o la historiadora sobre el pasado, entendido desde la historia como disciplina de estudio, y más aún si lo vemos como ciencia social, tendremos que aceptar que el historiador no debe juzgar el pasado, sino más bien observarlo críticamente, clasificarlo, analizarlo y sacar conclusiones que ayuden a comprender tanto el pasado como el presente. Eso es lo que hacemos los historiadores. Los historiadores no se supone que estamos observando el pasado para juzgarlo. Lo observamos, lo criticamos, lo analizamos, sacamos conclusiones para entenderlo, para hacerlo entender a otros y para también entender nuestro presente. De allí que esta reflexión es muy importante tenerla, podríamos decir, como norte o como marco de nuestra conversación, ¿ya? Y por lo mismo, calificar un periodo o no, si es bueno o malo, es una cuestión bien, podríamos decir, inútil en términos prácticos para el historiador. Porque si clasificamos los periodos y los estigmatizamos, lo que hacemos es llenarlos de una carga negativa. Y esa carga negativa influye en lo que podríamos llamar es el espectador de la historia, el que la observa a través de los textos, incluso a través del cine o a través de la literatura, a través del arte, y se forma una idea del pasado. El historiador debe tratar de evitar estigmatizar el pasado y más aún juzgarlo. No obstante, también debemos consensuar que existen periodos históricos negativos en la humanidad y sobre eso hay cierto consenso, más allá de nuestra simpatía. Por ejemplo, creo que nadie podría decir que el nazismo o toda dictadura política han sido periodos positivos. Obviamente han sido periodos muy negativos para la historia de la humanidad, pero el historiador tiene el deber de estudiarlo igualmente y demostrarlo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque esta estigmatización de si fue misógino o no el mundo medieval tiende a realizarse a menudo sin gran dominio del conocimiento historiográfico de la Edad Media. Y más bien se hace en función de ciertos lugares comunes que se han de alguna forma heredado del pasado, que estudió menos la Edad Media y la cargó de prejuicios. ¿Cuál pasado? Especialmente siglo XIX y comienzos del siglo XX, en alguna medida, algunos territorios de nuestro planeta. Entonces, categorizar o estigmatizar el pasado con conceptos modernos o posmodernos es forzar los periodos pretendiendo que ofrezcan algo que por su contexto específico sería imposible dieran. Las épocas no pueden dar lo que no había nacido, dicho de otra manera, ¿ya? De ahí que en esta presentación nos vamos a limitar a cuestionar el uso de la expresión misógino cuando se aplica al medioevo, ya que nos parece, como estudiosas del periodo, que si bien puede ofrecer la Edad Media algunos ejemplos de misoginia, también la Edad Media ofrece avances significativos en la visibilización de la mujer y en el reconocimiento del papel social que ella tuvo para construir el período. Y lo decimos no solo estrictamente en lo antropológico, es decir,
como eje de las familias, sino a través de su desempeño en los distintos ámbitos de la vida. En el medioevo tenemos mujeres activas, presentes, vigentes, cuestionadoras y que dejan registro de su actuar, que nos debieran impulsar a sacar la estigmatización de época misógena y avanzar al reconocimiento de los pasos dados, entendida la época como una etapa de un largo proceso feminista cuyos capítulos finales se están viviendo desde el siglo XIX, pasando por el XX e incluso el XXI. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario, además, enriquecer nuestro lenguaje con el correspectivo masculino, ya que no siempre es conocido. La expresión misoginia es una expresión que tiene una raíz griega que suma el prefijo miso con genia, que quiere decir odiar a la gine, a la mujer. Y tiene un equivalente, por si acaso, masculino, que es misandria. Misandria suma también el prefijo miseo, que es odiar, con el de andros, que es varón. O sea, la misandria es el odio al varón. Tanto la misoginia como la misandria son expresiones que han nacido desde los análisis antropológicos y sociológicos, como también psicológicos, del siglo XX. Es el siglo XX el que observó el pasado, y al observar el pasado fue detectando ciertas conductas de este tipo. Nosotros nos vamos a concentrar en la misoginia, pero ojo, como se acaban de dar cuenta, también existe la conducta de rechazo al varón, que es la misandria, y que es todo un fenómeno también a analizar en qué periodo se da. De hecho, si uno lo reflexiona, a momentos, tal vez en el siglo XXI, por si estas expresiones que se están dando en la sociedad, uno podría decir, sí, en el siglo XXI estamos viendo que algunos grupos muestran misandria, por ejemplo, y frente a eso tendríamos que reflexionarlo, creo yo, incluso a nivel escolar y a nivel universitario. Ahora, la misoginia, entonces, como fenómeno en particular que nos interesa, frente a ella, un estudioso, que es Alan Johnson, nos dice, y ahí es lo que escribí, es la actitud cultural de odio hacia las mujeres por el hecho que son mujeres. También Johnson nos dice que la misoginia es la parte central de los prejuicios e ideologías sexistas y como tal es una de las bases para la opresión de las mujeres en las sociedades dominadas por hombres. La misoginia se manifiesta de diferentes maneras, desde bromas a pornografía, de violencia al sentimiento de odio hacia su propio cuerpo al que las mujeres son instruidas a sentir. Ojo, habría que hacer el correspectivo también para el caso masculino, pero lo dejo ahí en la inquietud, incluso a resolver en términos individuales donde uno ha visto misandria y cómo se expresa. Frente a la pregunta, ¿fue misógeno el medioevo? Entendiendo por medioevo, como ahí me permití muy pequeñito, anotadito en una esquina, el marco temporal. Cuando hablamos de medioevo nos referimos al largo periodo que va entre el siglo V después de Cristo y el siglo XV. Es decir, entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el siglo XV, en el que ocurren tres eventos claves. La toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, 1453, el descubrimiento de América, 1492, y la invención de la imprenta, que en general hay consenso en estimar que sería en torno al 1500. En este largo periodo, que obviamente por ningún motivo podemos decir que son 1000 años iguales, ya que en su interior tienen distintas etapas y además, el otro detalle no menor, la Edad Media a sí misma nunca se conoció de esa manera. La Edad Media a sí misma se conoció como la zona franca, la zona visigoda, la zona itálica, por zonas, por regiones o por reinos, pero nunca como Edad Media, ¿ya? La Edad Media es una construcción historiográfica. Ahora,
yendo a la pregunta, si fue misógeno el medioevo, frente a esto hay que decir, primero que nada, que la Edad Media recibe ciertas bases culturales, antropológicas en la relación hombre-mujer del mundo antiguo clásico y sobre el que vamos a hablar un poquito. Luego, frente a la pregunta, debemos decir que en la Edad Media se generan nuevos modelos femeninos en las diversas categorías sociales, sumados a los existentes. Por ejemplo, el modelo femenino de la Virgen y de las santas. Son nuevas categorías de mujeres que aparecen y que tienen un gran protagonismo histórico en la época. Por otro lado, volviendo a la pregunta, ¿fue misógino el medioevo? Uno debiera decir que, ojo, el medioevo saca del anonimato a muchas, y subrayo, variadas mujeres. Y este es un detalle muy interesante. El medioevo saca del anonimato a muchas mujeres, no solo en número, podríamos decir en cantidad, sino también en calidad. Y a esto apunto cuando digo que el medioevo saca del anonimato variadas mujeres. No solo un único tipo de mujer, podríamos decir algo así como dueña de casa. No, tenemos muchos tipos de mujeres y dentro de estos tipos, como decía en el punto anterior, hay dos categorías nuevas que surgen como protagónicas en este periodo y se suman, que son las vírgenes y las santas. Por otro lado, si fue misógino el medioevo, yo diría, cuidemos la expresión. ¿Por qué? Porque la Edad Media avanzó en la visibilización de la mujer. Y al avanzar, por ende, es cuestionable si efectivamente la Edad Media fue misógina. Vamos a este primer punto, muy brevemente. ¿A qué nos referimos con el hecho que la Edad Media recibió un material antropológico en su relación hombre y mujer del mundo antiguo? Nos referimos a que la sociedad antigua clásica, especialmente la grecorromana, es una sociedad marcadamente patriarcal y bastante misógena, y ahí sí podríamos aplicarlo. E incluso habría que decir que entre la cultura griega y la cultura romana, la cultura griega es más misógena que la cultura romana. Y esto es un consenso. Hay un detalle, no voy a entrar mucho más porque además no hay suficiente tiempo y esta presentación nos concentramos en torno a la Edad Media. Pero hay un detalle que es muy revelador de cierto nivel de, podríamos decir, como opacidad que se da sobre la mujer. En la cultura griega antigua, por ejemplo, no existía la condición de viuda. En la cultura romana sí. Uno diría, pero ¿cómo? No existía. Y si moría el hombre, el esposo, ¿qué pasaba con esa mujer? En la cultura griega, esa mujer debía pasar de nuevo al mando del padre, del hermano del esposo o del hijo. De hecho, esta es la razón por la que la famosa Penélope, la esposa de Ulises, estaba acosada por los pretendientes, ya que ella debía decidir con quién casarse porque no podía convertirse en reina de Ítaca. Lo era en términos, podríamos decir, simbólicos, pero en lo práctico no. En la cultura romana sí va a existir la condición de viuda. E incluso hay famosas viudas a lo largo de la historia de Roma que nos muestran el nivel de independencia que algunas de ellas alcanzan, ¿ya? Pero además de esto, entonces, volviendo al otro elemento, la cultura antigua es una cultura muy patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder, y en particular el poder podríamos llamarlo político, se transmite exclusivamente a través de varones libres. Son los varones libres los que transmiten el poder político reflejado a través del apellido. Esto se da tanto en Grecia, muy marcadamente, como se da en Roma, ¿ya? Entonces, al decir que es una cultura patriarcal y misógena,
una más que la otra, en el caso griego más que la romana, estamos reconociendo ciertos datos de base que estaban en esta sociedad. No obstante, la cultura romana estaba teniendo ciertos cambios a lo largo de su historia, en la víspera del imperio, al finalizar la república y comenzar el imperio. Y estos cambios, que entre otras cosas, por ejemplo, se expresan en los diversos tipos de divorcio que existen, en la presencia pública de mujeres. Pero, no obstante, como aparece escrito en el cuadro que ustedes están viendo en pantalla, en la antigüedad la mujer nunca llegó a ser ciudadana. Y habría que decir, la mujer no va a llegar a ser ciudadana hasta el siglo XIX y XX. O sea, mal podemos calificar una época de misógena si en realidad, para efectos de la Edad Media, la condición de ciudadana, es decir, de un individuo con derechos políticos activos y vigentes, no se dio en toda la antigüedad, en toda la Edad Media, en toda la Edad Moderna, y se dio a fines de la Edad Contemporánea, recién. Por otro lado, en esta herencia que recibe el mundo medieval de la mirada antropológica hacia la mujer desde la antigüedad, hay un elemento muy significativo que es el que está en el medio. El mundo antiguo consideraba a la mujer un bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la consideraba al nivel de un objeto, con cierta categoría un poco más alta, pero como un objeto. El que mejor lo representa es Aristóteles en la política. Aristóteles en la política dice que la sociedad está dividida en quienes están llamados a gobernar, y que serían los hombres libres, y quienes están llamados a ser gobernados, las mujeres y los esclavos. Aristóteles lo dice directamente. Y esta idea, de alguna manera, explica esta fuerte condición patriarcal de esta sociedad, en la que la mujer, más marcadamente en Grecia que en Roma, la vemos poco protagonista de hechos políticos. Y con algunas excepciones que son de épocas ya de influencia romana, en el mundo clásico griego más tradicional, digamos, vemos que la mujer principalmente tiene el rol de dueña de casa. Un rol digno, un rol valorado, un rol vinculado a la reproducción, estimadísimo, pero ese rol. De hecho, las mujeres en el mundo griego no podían, las esposas, salir de sus casas sin compañía. Por otra parte, y cerrando esta recepción antigua que llega al mundo medieval, no hay que descuidar este detalle. En la tradición tanto judeo-cristiana como clásica, perdón, la mujer es vista desde el equivalente a lo que podríamos llamar la mitología como responsable de los males. En la cultura judeo-cristiana esto está reflejado en la figura de Eva, y en la cultura clásica greco-romana está reflejada en la figura de Pandora. ¿Ya? Pandora, les recuerdo que es este ser mítico creado por Zeus como castigo producto de que Prometeo le roba el fuego a los dioses, ¿ya? Y hay un historial ahí bien interesante de observar, ¿ya? Pero es Pandora la que porta los males a través de una, normalmente se dice caja, pero en rigor sería una Pixis, que es el nombre que yo le doy a mi Instagram, al que los invito a participar, que se llama la Pixis de Pandora, porque Pixis es un cofre, pero normalmente se habla de la caja de Pandora, que habría llevado y que se supone Eudemio, el hermano de Prometeo, habría abierto y habría destapado todos los males, dejando rápidamente al cerrarla la esperanza en su interior. O sea, Pandora como sinónimo, tal y como Eva, a través de lo que nosotros conocemos, la seducción de invitar a Adán a tomar la manzana y consumirla, desobedeciendo las reglas que había impuesto Dios respecto al paraíso, ejecuta un acto que le va a traer una serie de consecuencias a él y a la humanidad. Entonces, aunque el tema daría para más, por ahora, debemos considerar que la Edad Media no es una época que parte desde la nada.
La Edad Media es una época que recoge una tradición. Y en esta tradición, estos elementos que estamos indicando a continuación, y los que hemos ido reflexionando, son fundamentales porque constituyen lo que podríamos llamar como la base antropológica del mundo medieval, especialmente todo ese mundo que fue conquistado por la cultura grecorromana. Ese mundo va a tener esta base. Y esta base es una base que está, podríamos decir, como enraizada en la sangre de la cultura. Y por lo mismo es evidente que la Edad Media no iba a poder modificar radicalmente la situación. Vamos a la Edad Media y vamos a algunas mujeres que, a mi entender, en una selección muy de gusto personal, pero que espero a ustedes las motive a indagar un poquito más, ya que en la exposición obviamente nosotros no vamos a poder entrar en detalle en todas, les voy a presentar. Yo seleccioné 7 mujeres, aunque en rigor son 6 mujeres y un grupo de mujeres, todas de época medieval, en la que cada una ofrece un ámbito diferente pero en su quehacer, pero además donde cada una pertenece a un territorio diferente. Y por lo tanto, la Edad Media se nos despliega como un periodo donde efectivamente desde distintos rincones del territorio de la Edad Media afloran nuevas formas de mujeres. Formas que podríamos decir complementan lo que hasta ese momento había sido la mujer en sociedad. La primera de ellas, como ven en pantalla, que está con el número 1, es Egedia. En cada caso yo les voy a ir dando los siglos para no llenar de fechas y agobiar con mucho dato. Y vamos a hacer una breve presentación porque el tiempo tampoco nos permite quedarnos así en la biografía. Yo lo que quiero es destacar estas 7 mujeres como los ejemplos que echan abajo la visión de que la Edad Media fue misógena. Repito, esto no significa que durante la Edad Media hubiesen actitudes de algunos hombres misógenas, de algunos poetas, de algunos líderes políticos, pero las actitudes individuales, por la cantidad y variedad de mujeres que vemos en la Edad Media y que reconocemos con nombre, a mí personalmente como historiadora me hace dudar profundamente si esta época la podemos llamar así. Y yo personalmente digo que no. Egedia, ¿quién es? También, por si acaso, en las fuentes aparece mencionada como Eteria. Es una mujer del siglo IV. Fue una gran viajera y escritora, cuarto después de Cristo. Una gran viajera y escritora, geográficamente se asocia a Hispania, o sea, la península ibérica. Se la tipifica como una mujer hispano-romana, porque lógicamente al ser del siglo IV después de Cristo está en el periodo en el que Roma todavía ejerce influencia en este territorio, donde se va a instalar luego el reino visigodo. Ella particularmente habría sido originaria de la provincia romana de Galicia, ya al noroeste de la península. Se sabe de ella que visitó los santos lugares a través de un largo viaje que hizo entre finales del siglo IV, 381 al 384, y que escribió en un libro que se conoce como Itinerarium ad Loca Santa. En este texto, ella narra su visita a Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla. Aparentemente viajó sola. O sea, yo creo que cuando uno va conociéndolo, y por lo mismo tomar esta presentación como una invitación a indagar sobre las mujeres que quizá de las que voy a nombrar ustedes no conocían, el texto de ella, por si acaso el Itinerarium ad Loca Santa, existe ahora en español y hay traducción. No lo he buscado en PDF, pero es probable que esté, ¿ya? Recuerden, se llama Egedia o también algunos la llaman Eteria.
Bueno, decía, en esta obra ella narra con lujo de detalles todo este larguísimo viaje desde su tierra de origen, Galicia, hasta Tierra Santa. Por eso el nombre, Itinerarium ad Loca Santa, ¿ya? Luego, la segunda mujer que tenemos en pantalla y les estoy indicando es Teodora. ¿Teodora quién es? Teodora es una mujer de verdad espectacular, muy atractiva, mucho más de lo que, ojo, la historiografía tradicional quiso caricaturizar negativamente. Teodora es del siglo VI, ya después de Cristo. Están, por si acaso, para que lo sepan, ordenadas en orden temporal, o sea, desde la más antigua, la número 1, hasta las más tardías, que serían las 6 y las 7 y las 5, las más tardías. Como ejemplo, o sea, en un intento, en mi selección, de mostrar un abanico temporal, no solo regional, de mujeres que afloran en distintos periodos y que testimonian el rechazo a la afirmación de la pregunta. Teodora es la esposa del emperador Justiniano. Justiniano es el gran emperador del Imperio Romano de Oriente. Recordemos que aquello que nosotros llamamos por historiografía bizantino, en realidad para la propia época nunca se llamó bizantino a sí mismo. Ese es un nombre que surge en el siglo XVII y XVIII y que desde la historiografía se empieza a aplicar. Justiniano fue emperador del Imperio Romano de Oriente y Teodora va a ser su esposa. Hay discusión sobre el origen de Teodora. Algunos dicen que habría sido una artista, otros dicen que habría sido una prostituta, otros dicen que era una joven que pertenecía a una familia de artistas, ¿ya? Lo concreto es que a muy temprana edad, muy jovencita, ella conoce a Justiniano y se desarrolla una historia amorosa muy intensa entre los dos, que va a permanecer esta historia hasta la muerte de Justiniano. Y luego la continuación, porque Teodora muere después de Justiniano. Teodora, ¿por qué es tan importante? Como yo les decía al comienzo cuando les dije, es una mujer espectacular. Porque es una mujer que influye muchísimo en la vida política de Justiniano. En particular, donde más se reconoce en el último periodo de la historiografía de género del siglo XX, y se le da un lugar destacado a ella, es en el rol que jugó en la legislación durante el gobierno de Justiniano. ¿Por qué? Porque se cree que ella estuvo detrás del código justiniano en ciertos ámbitos que tienen que ver con la mujer, como por ejemplo la derogación de la ley que prohibía la unión entre hombres nobles y mujeres plebeyas. Había una ley que prohibía la unión entre hombres nobles y mujeres plebeyas. Esta ley es derogada y se cree que la que estuvo detrás de esta derogación sería Teodora. Por otro lado, otra ley en la que ella habría interferido, según plantean algunos teóricos, es en la ley que permitía a las mujeres ser propietarias y herederas de pleno derecho. Un detalle importantísimo. O sea, gracias a una legislación se va a permitir que las mujeres sean propietarias, valga la redundancia, de sus bienes y también que puedan heredar en pleno derecho sus bienes. Esta legislación se habría promovido durante el gobierno de Justiniano y se cree que detrás estuvo Teodora. Otra, y no se acaba ahí, si hay varias más. Otra medida que influye en la legislación es que se mejora el sistema de atención de salud a las mujeres público. Por otro lado, y esta es una cuestión sumamente relevante sobre la que sin duda debe haber estado ella detrás, dentro del Código de Justiniano se va a promover y decretar la pena de muerte a los violadores de mujeres. Una cuestión en la que salta a la vista, aquí debe haber estado ella. Y por final, mencionando a Teodora, porque también tenemos que mencionar las otras mujeres para que ustedes puedan tener el espectro completo, nos quedaríamos mucho más rato en ella, pero no hay tiempo.
Un ámbito bien interesante que se cree ella estuvo detrás y que está recogido en el Corpus Juris Civilis, que es el código de Justiniano, es que ella, la legislación intentó erradicar la prostitución y rescatar a las jóvenes que practicaban este antiguo oficio, incluso ofreciéndole desde lo que podríamos decir el equivalente al Estado una dote para facilitar el casamiento. Bueno, esta medida, más otras, ojo, no se acaba, de hecho hay otra medida que elimina los burdeles, pero ya se formaron una idea de quién fue Teodora, ¿ya? Tercer lugar, Hildegard von Bingen, que corresponde a la imagen 3 que coloqué. Es una imagen de un manuscrito de época donde aparece representada Hildegard con parte de las monjas que formaban parte del convento del que ella fue abadesa. Cabe señalar que la imagen anterior de Teodora corresponde a un famoso mosaico y la imagen anterior es un diseño sobre el que se interpreta pudo haber sido Egedia, pero hay discusión. ¿Qué podemos decir de Hildegard? De hecho, revisando entre las ponencias del Congreso, noté que hay otra que se va a hacer creo que el viernes, así que yo los invitaría a que asistieran porque sin duda ahí van a profundizar. De pronto, yo les voy a destacar que Hildegard von Bingen es una mujer del siglo XI-XII. Perteneciente a la orden del San Benito, es una pensadora, compositora, escritora, filósofa, naturalista, mística, abadesa y profetisa. Es una mujer sumamente completa, ¿ya? Hildegard es probablemente uno de los momentos cúlmines, y es de la Edad Media, a los que llega el pensamiento en la historia de la humanidad. Ella encarna diversos ámbitos. Por ahí, al nombrar, fui mencionando los distintos frentes en los que ella se desarrolló, pero habría que agregar más. Ella también se explayó a través del dibujo, representó el universo, se interesó por temas ginecológicos. De hecho, algunos la plantean como la primera teórica de la ginecología. Y un ámbito no menor que a mí particularmente me atrae mucho es el de la música que ella desarrolla, ¿ya? En fin, ella también va a ser conocida como la Sibila del Rin, parodiando una expresión de época pagana. Las sibilas eran mujeres que veían el futuro, se supone, en la cultura romana, y también se la conoce como la profetisa teutónica. ¿Ya? Es muy recomendable que ahonden en torno a ella. Hay bastante bibliografía, de hecho hay un libro hermoso de la historiadora Regine Pernoud sobre Hildegard que vale mucho la pena. Hay una película hecha por una directora alemana que se llama Yo Hildegard, que se las recomiendo, aunque quizás solo hay un aspecto que me incomoda un poco porque plantea a una Hildegard como muy luminosa en una época aparentemente oscura, cuando el siglo XI-XII es una época que está pero pujante de actividad cultural, la Edad Media. Entonces ahí yo como que tengo mis tensiones respecto a cómo la película muestra el ambiente, pero la caracterización del personaje vale muchísimo la pena verla. Yo Hildegard, la directora se llama, si no me equivoco, von Trotta. Y vamos al cuarto personaje para ir avanzando y alcanzar dentro de este tiempo. Obviamente después, si ustedes tienen alguna pregunta o reflexión que nos permita ahondar otro poquito, lo hacemos, pero para alcanzar en el tiempo asignado. Tenemos en cuarto lugar a Leonor de Aquitania, que puntualmente en pantalla ustedes la están viendo a través de esta imagen, que es un diseño que aparece en un manuscrito de época, que me parece el más acertado, independiente de que el personaje de Leonor de Aquitania ha despertado el interés de la pintura y nosotros tenemos pinturas del siglo XIX que la representan, pero yo preferí, por eso las imágenes que están viendo, escoger imágenes más de época, más propias del periodo y que por lo demás no nos distraen en atender mayormente a su aspecto físico y más bien concentrarnos en su obra, ¿ya? En el caso de Leonor de Aquitania, también otra mujer espectacular
espectacular. Fue contemporánea a Hildegard von Bingen, siglo XI, siglo XII. Leonor de Aquitania es una noble francesa del periodo, miembro de la casa de Poitiers, que, por derecho propio se convierte en duquesa de Aquitania y Guyena, como también condesa de Gascuña. Luego, a través de un matrimonio, va a llegar a ser reina consorte de Francia entre, el siglo XII principalmente, y reina consorte en un segundo matrimonio de Inglaterra. Leonor de Aquitania es una mujer que llega a tener 10 hijos, uno de los cuales los va a tener mientras participa en la Segunda Cruzada. Leonor de Aquitania es una mujer que va a la cruzada, a la Segunda Cruzada con su marido, y durante las cruzadas tiene un hijo, de los 10 que va a llegar a tener en total, 2 del primer matrimonio, 8 del segundo matrimonio. Es una mujer de larga data, muere aproximadamente en torno a los 82-83 años. Y también sobre ella les recomiendo la obra de Regine Pernoud. Tiene una obra de ella que se llama justamente Leonor de Aquitania. En quinto lugar, y vamos avanzando para tener este cuadro completo de mujeres representativas del periodo, Juana de Arco. En este caso, por si acaso, para que entiendan, esa pequeña imagen que escogí es una imagen de época que si bien obviamente no la representa con exactitud porque es un marginalia. Los marginalia son esos diseños que en los manuscritos se hacían en los bordes y a veces no tenían que ver necesariamente con el contenido, ¿ya? Pero a mí en particular me parece que es la mejor manera de mostrar a Juana de Arco, ya más que con las esculturas y pinturas del siglo XVIII y XIX, que son abundantísimas en torno a ella, ya que va a ser Juana de Arco, un personaje considerado una heroína de la historia de Francia, ¿ya? ¿Quién es Juana de Arco? Bueno, Juana de Arco es una campesina, una joven campesina, que muy tempranamente en su vida, de origen francés, lógicamente, tiene visiones. ¿De quién tiene visiones? Tiene visiones de Catalina de Alejandría, de Santa Margarita y del Arcángel Miguel. Y en estas visiones ella recibe lo que podríamos decir es el mandato de ayudar al futuro heredero del rey de Francia, Carlos VII, que luego va a ser conocido como el Victorioso, para contribuir a la liberación de Francia de la dominación inglesa, en la etapa final de lo que hoy en día conocemos como la llamada Guerra de los 100 Años. Juana de Arco, sabemos cómo concluye. Hay un cruce de digamos, interpretación respecto a su actuar y va a pasar de ser muy querida por el futuro rey a odiada y acusada, procesada y condenada. Pero por sobre ese hecho, lo que a mí me interesa de Juana de Arco y que es un ámbito que yo rescato en lo personal de Juana de Arco es la acción que realiza Juana para participar y ejecutar lo que las visiones le dicen. ¿Y cuál es esta acción? Combatir en la guerra. Pero ojo, cuando combate travestida de hombre. Juana de Arco creo que es uno de los primeros personajes que abiertamente en la historia se nos muestra con la posibilidad de una visibilización de una condición trans, que es factible que se haya dado. Y esta nueva mirada que se le está dando a Juana de Arco, que ojo, si ustedes la están recibiendo ahora es simplemente porque estamos conversando, pero ya se le viene dando hace rato, ¿ya? Por el hecho que se sabe que ella de alguna manera interpretó en su actuar bélico el rol masculino. Ella no entró a la guerra como mujer, ella entró a la guerra parodiando y vistiéndose, de hecho se cortó el cabello y es conocido ese caso, un varón, ¿ya? Y como en los últimos años hemos visto que el discurso de género ha ido ampliando nuestra mirada como sociedad,
observar otros casos en la historia donde, y de hecho al concluir vamos a ver otro pequeño caso que yo los voy a invitar, no vamos a entrar mucho, pero los voy a invitar a que lo conozcan, del periodo, y que nos muestra una dimensión muy atractiva de la Edad Media. ¿Cuál? La visibilización de eventuales casos de personas trans. ¿Ya? Por último, dentro de estas mujeres individuales, tenemos el caso de Cristina de Pizan, la número 6, que en la imagen que ustedes tienen en pantalla está representada exactamente ella leyéndole su obra a algunas personas. ¿Quién es Cristina de Pizan? Cristina de Pizan es una mujer del siglo XIV, siglo XV, considerada por muchos la precursora de lo que podríamos llamar el feminismo occidental. Se sitúa al inicio de un periodo que desde el punto de vista histórico se lo llama la querella de las mujeres, ¿ya? Y que va a ser principalmente un periodo en el que se debate en torno a la situación de las mujeres y la defensa de la situación en la que ellas se encuentran, muchas de las cuales están subordinadas por mandatos de la época. Ella en particular escribe una obra que se llama La ciudad de las damas, que está traducida, se puede encontrar en PDF y los invito a leer. Sobre esta obra podemos decir que esta es considerada una clara anticipación del feminismo moderno. Corona una obra que cultiva la poesía, la historia y los temas moralizantes. La argumentación en La ciudad de las damas sorprende por su modernidad, abordando temas como la violación, la igualdad de sexos, el acceso de las mujeres al conocimiento, entre otros. Todo lo cual convierten a este libro, La ciudad de las damas, o a veces es traducida como La ciudad de las mujeres, en una obra capital para la historia de las mujeres y para el pensamiento occidental en el alba de los tiempos modernos. Cabe reconocer, sí, que Cristina de Pizan va a tener un fin igual al de Juana de Arco. Ella va a ser procesada y condenada a la hoguera. Pero independiente de ese hecho que testimonia evidentemente posturas patriarcales y misógenas, lo que nosotros debemos rescatar es que conocemos la obra. Y no solo conocemos la obra de Cristina de Pizan, la conocemos a través de su propia pluma. Una cuestión que no es la única, porque hay otras obras del periodo. De hecho, por aquí cerca solo lo menciono, ya que lo iba a agregar, pero no lo hice nada más por una cuestión de tiempo. Tenemos el caso del espejo de las almas simples de Marguerite Porete, que aquí lo tengo, ¿ya? Que es otro texto escrito por otra mujer de la época, ¿ya? Y por último, tenemos el caso de las beguinas, que es el número 7, ¿ya? Ahí es una imagen más o menos poco tiempo después de su periodo característico. ¿Quiénes son las beguinas? Este es otro caso muy singular y que nos revela cómo la Edad Media es una época bastante flexible respecto a los ámbitos en los que se pueden envolver las mujeres. Las beguinas aparecen en la historia en el siglo XII y serían mujeres cristianas que en la zona de Flandes y los Países Bajos deciden agruparse para vivir juntas en una suerte de vida monacal, pero sin ser monjas. Se entregan a Dios y a los más necesitados. Las beguinas especialmente desarrollan una vocación solidaria con los necesitados, haciéndolo al margen de las estructuras de la Iglesia Católica. De hecho, lo hacían al margen porque rechazaban con una mirada crítica a la Iglesia Católica, a la que calificaban de corrupta, y porque también, según planteaban las beguinas, la Iglesia Católica no reconocía los derechos de las mujeres. Entonces, las beguinas se convierten en una suerte de grupo muy vanguardista y que son de la Edad Media. E incluso, es importante saberlo, ellas existieron hasta comienzos del siglo XX. Y la última beguina
como grupo masivo. La última beguina, de hecho, si la buscan en el web, les puede aparecer, que falleció a comienzos del 2000. La última beguina. Incluso hay fotografías sobre ella. Una mujer de mucha edad que representaba este grupo. Ya, pero masivamente existieron hasta comienzos del siglo XX. De hecho, desempeñaron roles muy activos de solidaridad y de ayuda a la salud pública durante la Primera Guerra Mundial. Hay muchas fotografías que muestran a las beguinas actuando. Entonces, como pueden formarse una idea, la Edad Media, a través de la revisión de todas estas mujeres, a nosotros nos dice que debemos cuidarnos de calificar el periodo de misógino, porque, repito, si bien hay acciones o actitudes de algunos individuos de estas características, en general la Edad Media nos muestra un sinnúmero de casos de mujeres, lo que nos visibiliza un activismo de la mujer en ámbito social como nunca tuvo en el mundo antiguo clásico. Por último, para cerrar, este mapa es donde yo ubiqué la pertenencia, digamos, a cada una, de modo que nos formemos efectivamente una perspectiva geográfica, que esta situación de mayor apertura a la presencia pública de mujeres es de toda Europa continental. Y finalmente, por esto solamente es una, podríamos decir, una tentación que les voy a dejar para que investiguen con esta imagen, que es la imagen que se usó como afiche de esta pequeña conferencia. Les muestro este libro, el libro de Silence, que es de Heldrich de Courneille, que es una obra muy interesante. Particularmente no la he buscado en PDF, pero no me extrañaría porque existe. Yo en particular la tengo en español en una colección que forma parte de la editorial Ciruela, ¿ya? ¿Por qué coloco este caso? Coloco este caso porque es otro ejemplo bien singular de una mujer varón. Y les cuento brevemente a partir de lo que nos dice la contratapa, y con esto iríamos concluyendo. El libro de Silence, que es este del que están viendo la portada, es un texto poco conocido de comienzos del siglo XIII, de cuyo autor solo sabemos el nombre, Heldrich de Cournoyes. El asunto versa de la obra en torno al romance de Silence, encuentra paralelos con la tradición artúrica. Silence es hija de Eufemie y de Cador es educada como si fuera un muchacho, pues Evaín, rey de Inglaterra, no permite que hereden las mujeres. Con el tiempo, la muchacha se convertirá en juglaresca y llegará a ser un famoso caballero. Entonces, habría mucho más que decir sobre esto, pero yo simplemente se los quise mencionar porque esta es una obra literaria del siglo XIII, del mundo medieval, que también nos coloca en confrontación con el caso de una chica que fue crecida como varón, con el objetivo de llegar a cumplir un rol de varón. Y más allá de que obviamente al ser una novela es una historia de fantasía, nos plantea, y eso es lo interesante, que el mundo medieval dio espacio a estas historias de travestimento y que a nosotros, digamos, como hijos del siglo XXI, donde la situación de los grupos LGBTQ+ son tan vigentes, creo muy personalmente y de manera muy humilde que tenemos el deber de informarnos con otros casos similares, históricos o de fantasía, como el caso del libro de Silence, donde encontremos situaciones a las cuales hacer referencia, algo que hoy nos está afectando en términos de sociedad y nos está empujando hacia ampliar nuestra mirada. Los primeros antecedentes, al menos desde el punto de vista literario, tan marcadamente trans, están en la Edad Media.
Juana de Arco como personaje histórico y el libro de Silence como una literatura que narra la historia de un personaje que es crecido bajo el convencimiento que pertenece al otro género. Y con esto concluyo, les dejo en pantalla les agradezco haberme escuchado, mis redes, en el caso que les interese estar en contacto conmigo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, profesora Marcela, por ilustrarnos tanto sobre este tema muy importante. Vamos a darle entonces la palabra a los que están presentes, las que están presentes, por si tienen alguna duda, consulta, quieren manifestarle algo. Doy la palabra. Pueden levantar la mano para yo desmutearlo y ver entonces para que le den alguna respuesta. Maritza. Ya Maritza había escrito en el chat, pero me imagino que es lo mismo. Deje darle entonces audio. Ahí sí. Que desmutear, Maritza, en la barrita. Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Hola Marcela, un gusto enorme volver a verte. Gracias, me alegra mucho. Cuando vi tu nombre me parecía que era quien yo creía, pero como uno nunca sabe y todos hemos cambiado, yo tengo el pelo corto ahora. Sí. Bueno, una pregunta, es que justamente yo estoy haciendo clases en un liceo y trato de meter el tema de la mujer en algunas temáticas de la historia. No lo he hecho absolutamente en todas, pero cuando vi la Edad Media, me puse a buscar mujeres en la Edad Media, encontré a las Beguinas, yo no las había estudiado cuando yo fui estudiante universitaria, me pareció súper interesante el accionar de ella. Por ahí encontré unos PowerPoint de este grupo de mujeres. Pero me quedó dando vuelta porque varias niñas me preguntaban, profesora, ¿y las mujeres en la Edad Media fueron a la universidad? Entonces, yo en principio sé que no. Pero yo digo, a lo mejor algún investigador algo encontró por ahí, algún manuscrito extraño, qué sé yo, y a lo mejor se desmitifica esto de que nunca estuvieron, o a lo mejor estuvieron en algún plano secundario, como ayudantes, como oyentes, qué sé yo. Esa es mi pregunta. ¿Hubo alguna participación, aunque fuera parcial o de algún tipo, en alguna universidad, mujeres ahí, o en alguna época, a lo mejor al principio no, pero años después sí? ¿Qué pasó por ahí? Mira, buena pregunta, me parece un buen frente. Hasta donde yo he revisado, sin ser obviamente especialista específica en el tema, creo que desde el comienzo en las universidades solamente hay participación masculina. No hay participación femenina, sea, llamémosle como maestros, como estudiantes, ¿ya? Sin embargo, yo dejaría el tema como abierto a partir, por ejemplo, del caso de la Cristina de Pizan o de Marguerite de Porete, la que las mencioné, como también otro caso, que es el caso, yo no lo puse ahora simplemente por tiempo y que había que seleccionar algunas, pero hay otro caso muy interesante, que es de una mujer que nace en el territorio y se desarrolla en el territorio, digamos, para que te ubiques geográficamente, de Nápoles, y que es la primera ginecóloga, pero ginecóloga activa. A diferencia de Hildegard, que Hildegard escribe sobre temas de ginecología y también Hildegard dibuja la vagina, que es una cosa que algunos por mucho tiempo le hacían el quite diciendo, no, si esta es una representación simbólica. No. Ella representa de manera profética, mística, el cuerpo femenino. Entonces, si bien uno podría decir, no, al comienzo las mujeres no estuvieron en las universidades, eso es efectivo, igualmente se desarrollaron muchas. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Con estos ejemplos. Los ejemplos de obras literarias que existen hasta la actualidad y que han ido creciendo. Incluso este mismo libro, el del libro de Silence, hay polémica porque algunos dicen que Hildris, el autor, sería una mujer.
Entonces, creo que uno, más que forzar el hecho que aparezcan mujeres, porque que yo sepa todavía no hay autores que lo indiquen, ¿ya? Pero sí podemos decir que había mujeres que producían cultura, ¿ya? Y ahí tenemos dos ejemplos literarios. Hay más, ojo, hay más. Hay otro texto. Bueno, mira, aquí tengo otro que es el Antoine de la Selle, que se supone escrito por hombre y se llama El paraíso de la reina Sibila. En fin, hay muchos textos del periodo donde las protagonistas son mujeres, ya, algunos de factura femenina, otros no. Como este otro caso, ya, de esta ginecóloga, ya, que se dio en la zona de Nápoles, y que lo más espectacular de todo es que ella escribió también. Incluso dentro de los detalles que son interesantes, ella, por ejemplo, recomienda consejos ginecológicos, por ejemplo, lavarse después del acto sexual el cuerpo para la vida. Entonces hace unas recomendaciones que cuando uno las lee, uno dice, esta mujer escribió en el siglo XV, y con un nivel de como de tranquilidad y de flexibilidad frente a los temas que a uno le sacan la idea de una edad media mojigata, ignorante, temerosa. Y este hecho, esta mujer que trabajaba como de hecho se la considera la primera ginecóloga, ¿ya? Yo me cargaría más por esa línea. No obstante, dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque como los estudios están creciendo, quizás de aquí a unos años más aparezca una publicación que diga se descubrió una primera estudiante en el siglo XIV. Porque del siglo XV en adelante no van a ver, ya que no van a estar admitidas. Ojo, recordemos que si es por misoginia, más misógina va a ser la edad moderna. Y las primeras mujeres admitidas en la universidad en la edad moderna van a ser el siglo XVIII y XIX. Pero la edad media es otra cosa. Entonces, no me extrañaría que en un tiempo aflore, que se descubra la existencia de alguna maestra o de algún estudiante, porque hay que verlo los dos ángulos, o maestra o estudiante. Que yo sepa no, que yo sepa principalmente las universidades eran solo varones, pero tengo mis dudas por esta razón, debido a que estas mujeres que mencioné tuvieron un nivel de dominio de la lengua que cuesta creer que lo lograron solas en la casa, ¿me entiendes? Yo tiendo a pensar que se relacionaron con otra, y donde lo lógico sería pensar en un espacio como universitario. Ya, muchas gracias. No, gracias a ti. Me alegra haberte visto. Tenemos también acá a Lucía, estaba levantando la mano. Vamos a darle entonces el pase. Vamos, Lucía. Tiene que desmutearse. Ahí. Ahí. Hola, muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, profesora. Muy interesante su temática. Es una temática que nosotros también estamos trabajando desde nuestra región, en mi universidad. Soy de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Humanidades. Pertenezco al Centro Interdisciplinario también de Estudios de Género y doy literatura medieval en literatura. Así que estamos muy metidos con el grupo, con los alumnos y demás en esta temática. Y todo esto que usted fue hablando, la verdad que es sumamente interesante, porque estuvimos nosotros trabajando lo de Silence, Christine de Pizan, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto de esto que usted decía de las mujeres, ¿no? Que uno se trasvestían, por llamarlo de alguna manera, para sobrevivir en un mundo absolutamente masculino. Rosa Montero, por ejemplo, tiene la historia El Rey Transparente, la novela, ¿no es cierto?, que es una novela pseudo-histórica, pero donde cuenta toda esta cuestión, y no es la única, ¿no? Es decir, hay muchas obras de, ahora yo estoy comenzando a trabajar respecto de mujeres trans, digamos, en lo que hoy sería la Holanda, ¿no? Que inclusive muchas fueron
ejecutadas, condenadas justamente por mentir, digamos, su sexualidad. Y también tenemos el caso de la autobiografía de la monja Alférez, ¿no? Que llegó inclusive hasta las costas de acá de Argentina, hasta el Río de la Plata, después se fue al Perú y demás, ¿no es cierto? Que transvestida, trans, lo que hoy llamaríamos, ¿no es cierto?, una persona trans. Y una de mis alumnas está trabajando el discurso autobiográfico, porque ella pasó por todos estos estamentos, digamos, que hoy serían como normales y azoran en ese momento, porque fue perdonada por la iglesia, etcétera, etcétera, por tener estas tareas de capitanías y demás, hacer ese trabajo de hombre, ¿no es cierto? Y ella cuenta sus memorias. Y bueno, por eso hay, como usted ha dicho maravillosamente bien, estas cuestiones de estas mujeres que, digamos, se destacaron, que no fueron las únicas, que quedaron olvidadas seguramente, porque pensemos que la historia la escriben los masculinos. Sí. Obviamente, ¿no es cierto?, las mujeres quedan olvidadas, porque hay mujeres juglares también en esta cuestión que hemos hecho. Mujeres juglares que obviamente acompañaban a todos los caballeros medievales, pero también, y hay muchas que tenían algún estudio particular, sabían leer y escribir y componían, incluso en este revival que hay de la Edad Media y las mujeres, y que se cree que muchos de los poemas medievales que nos llegan fueron escritos por mujeres, pero cantados por hombres. Sí, sí. Así que tenemos un camino que me parece bastante complejo, pero quizás por eso, por ese desafío maravilloso también, digamos, en ese sentido, ¿no? De ir a descubrir todas estas mujeres, muchas autodidactas, y bueno, y ahí cuando usted hablaba de esta mujer ginecóloga, lo de Christine de Pizan, que se educó desde niña con su abuelo, que era médico, ¿no? Y que conocía el cuerpo y sabía de partos y demás, porque ella ayudaba en las pariciones. Sí. O las mujeres moras, digamos, que tenían un conocimiento y un tratamiento del cuerpo totalmente diferente de qué sé yo, la península ibérica, ¿no es cierto? Esa idea de hay datos, ¿no es cierto?, de mujeres que curaban, digamos, que no eran ni brujas ni nada, es decir, eran doctoras, digamos, que estudiaron con médicos como alumnas y después trabajaron en esa situación. Así que muchas gracias, profesora, por por acercarnos también a esta cuestión, y muchas gracias a los chicos digo yo, parezco que estoy en la facultad, a quienes organizaron este encuentro, que me parece sumamente enriquecedor. Gracias a ti, Lucía, por el comentario, y me alegra mucho que la oportunidad nos haga, digamos, dialogar a kilómetros y observar que estamos muchos caminando por un sendero similar. Y entiendas, este sendero es buscar referentes en el pasado, porque los hay, y creo que los profesores de historia estamos llamados a hacer eso, principalmente para que se comprenda que los fenómenos que estamos viviendo en el presente, que por eso partí hablando acerca de la historia, tienen que ver con a veces respuestas que también podemos encontrar en el pasado. Lógicamente es más difícil, pero hay respuestas. Entonces, buscarlas, indagarlas, yo creo que es un deber que los profesores universitarios hacemos nuestro aporte en la formación, pero luego los profesores escolares tienen que hacer el otro aporte en la cadena, para que tanto los nuevos, llamémosle así, ciudadanos que estamos formando a nivel de las escuelas, vayan creciendo con sus mentes más abiertas, y que no significa orientar sus gustos, sino que es simplemente mostrarles el universo para que sean más respetuosos, más tolerantes, y a su vez sus familias, porque de lo contrario sabemos que es tan complejo que la sociedad acepte. Creo que los que nos dedicamos al pensamiento, de alguna manera u otra, hemos sido los primeros en ir flexibilizando nuestra mente. Yo cuando estudié historia, a mí nadie me habló de las bellinas. Yo aprendí sola
Y ahora lo menciono en clase. Y no solo la menciono a ella, sino que menciono los otros casos. Destaco la condición que en mi parecer, pero de otros historiadores también lo dan, de Juana de Arco, de posiblemente una mujer trans. ¿Ya? O este otro caso, el libro de Silence. Y así, los voy mencionando porque me parece que hay un deber por actualizar el discurso. Y el actualizar el discurso significa recalibrar la mirada del periodo. Ahora, un dato, porque me di cuenta que mientras hablé de la ginecóloga nunca puse el nombre. Ahí en el chat se los escribí. La ginecóloga, esa que mencioné, se llama Trótula di Salerno o Trótula de Salerno. Salerno está cerca de Nápoles. Y se supone que se formó en una especie de como de escuela de medicina, porque como sabrán, la medicina no fue un ámbito universitario hasta prácticamente comienzos del siglo XX. Las universidades partieron interesándose por el trivium y el quadrivium, que tenían que ver como con las esencias del conocimiento, las matemáticas, la música, la filosofía, etc. La medicina era visto como algo técnico. Entonces, las primeras escuelas de medicina, una de ellas se supone que sería de Salerno, cerca de Nápoles. Y aquí se habría formado ella junto al padre, como justamente Lucía mencionó. Y viendo este actuar, ella desarrolla estas cualidades, pero que no se acaban en su actuar, sino que escribe. Los textos de Trótula de Salerno, por si acaso, obviamente en originales, se encuentran en el archivo de Francia. Y a través del web uno puede llegar a ellos. Incluso hay una famosa caricatura de ella, chiquitita así como la de Juana de Arco, que hizo ella de sí misma, que estaría en un marginalia de un texto de ella. Entonces yo los invitaría a que indaguen un poquitito sobre ella para que enriquezcan la mirada del periodo. Y si bien, ojo, no hay que restarle importancia también a las santas, porque las santas, más allá de cuán correctas hayan sido, me refiero como moralmente hablando, es una categoría muy interesante que visibiliza una enorme cantidad de mujeres que hacen acciones atrevidísimas, que son torturadas, violadas, maltratadas, pero hay que mostrarlas. No hay que ver la santa solo como la mujer que reza, sino muchas veces son mujeres que enfrentan actos muy violentos en su contra, pero que de cara a ella salen adelante, y eso creo que le da otra dimensión que es distinta a la que a veces uno tal vez de manera infantil, escolarmente, puede aprender de la santa como sinónimo de una mujer correcta moral. No, yo quiero que mostremos a las santas como mujeres que muchas de ellas lucharon a su manera por el cristianismo, y esa lucha implicó recepcionar violencia, lo cual no nos tendría que extrañar porque vivimos una época donde todavía el femicidio, etcétera, se fijan, son palabras contemporáneas, y una de las maneras de, creo, ayudar a aceptar los fenómenos es también a veces visibilizar épocas anteriores donde se dieron, y la relación con la santa en su gran mayoría de los casos es muy violenta. Entonces indagar sobre ellas puede aportar. Gracias por lo que escriben en el chat. Sí, me alegra que aquí, profesora, también en el chat. Bueno, en Facebook no hay preguntas. Yo tenía una consulta también que preguntarle si usted utilizó algún criterio específico como para escoger a estas mujeres, porque yo en un momento pensé justamente en Trótula de Salerno también, pero también extrañé a Eloísa, ya, sí, que quizás tiene, pero por eso yo le pregunto si es que tiene algún criterio en particular. Claro. Mira, mi criterio fue concentrarme en aquellas que mayor domino a nivel de enseñanza. De hecho, yo estas siempre las menciono en clase, en mis cursos. Entonces, prefería hacer eso más que lanzarme en otras que conozco, pero domino menos. Ya, pero sin duda hay montones de mujeres. Incluso cuando yo revisaba para hacer la presentación, me puse a hacer un listado de santas. Era tal cantidad
que dije esto no lo puedo mencionar porque no terminó nunca. Las mujeres santas de la Edad Media, ¿ya? Y cada una con una historia peor que la otra en términos de violencia, de lo que vivieron, en fin. Hay también a veces algo de mito, ¿ya? Qué sé yo, santas que fueron violadas por 300 bárbaros, una cuestión que es inaceptable seguramente, que es pura fantasía. Pero lo concreto es que se da y preferí descartarla porque eran demasiadas. Entonces el criterio fue exclusivamente en términos personales de aquella que yo más domino. Últimamente, como les comenté, me compré el libro del Silence en este periodo de pandemia. Yo sabía de ese texto, pero no lo había leído, entonces lo encargué, fue todo un esfuerzo, ojo, porque lo tuve que encargar a una amiga en España, porque no lo lograba encontrar a un precio razonable, en fin, al final lo encontré, porque en PDF al menos no me aparecía. Y cuando lo leí, yo como que exploté en... Aquí hay un material, después por cosas de la vida, de casualidades, digamos, fortuita, me encontré con un congreso en España al que pude asistir, escuchar y escuché conferencias sobre este tema. Entonces, ahí me dije, esto hay que visibilizarlo más, porque en la medida en que se visibilice, podemos mirar con más normalidad el pasado. Y en el pasado también hubo personas diferentes como las hay en el presente. Y esa diferencia es la que a mí me interesa hacer hincapié. Entonces quizás yo agregaría el otro criterio, o sea, elemento que influye en mi criterio selectivo, es que estas que yo escogí las considero todas como muy diferentes. Tanto la viajera, porque yo me imagino una mujer egeria al siglo IV, desde Galicia hasta Tierra Santa viajando sola. Es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo lo hizo? Quizás iba acompañada, pero eso no lo cuenta. Entonces, creo que cuando yo la integré, hace ya algunos años, cuando la conocí mayormente, conocí su obra también, me parecía que hay que mostrarla. Y algunas de las más famosas, qué sé yo, Teodora, que es muy famosa, pero yo recalco de Teodora no porque es esposa, sino por el actuar que tuvo en la defensa de las mujeres, que es una dimensión que se ha desarrollado en el último tiempo, ya que por muchos años a Teodora había cierto ninguneo hacia ella, especialmente en el decir que era una prostituta, que se había casado con Justiniano por interés, y se quedaba ahí el punto, cuando en realidad toda la legislación del Código Justiniano, cuando aborda mujeres, uno dice 2 más 2 son 4. Aquí hubo una mujer detrás de esta preocupación. ¿Y quién pudo haber sido? Ella. Entonces, ese es el criterio, pero como tú muy bien, Jorge, dice, hay muchas otras mujeres que uno debiera seguir indagando y hacer como un gran listado. Recuerdo tiempo atrás haber visto, hay una chica en redes, yo la recomiendo mucho seguir, aunque no se dedica a la Edad Media, se dedica al arte, que se llama La Gata Verde. Es muy simpática, tiene además un YouTube, es youtuber, habla de arte. Bueno, ella inició hace varios años una campaña a la que se han sumado muchos otros historiadores del arte, gente vinculada a la cultura en España, de visibilizar más las mujeres en el arte, ¿ya? Y que las hay. Y ahora los españoles tienen toda una producción que incluso se ha convertido en muestras en el Museo del Prado, que visibilizan a la mujer en el arte, pero no solo como motivo iconográfico, sino que como artista. Entonces yo, parodiando un poco esa idea, creo que los historiadores, especialmente de aquellos periodos más lejanos, debemos trabajar por visibilizar más a las mujeres que existieron, pero tanto aquellas, podríamos decir, de carne y hueso, con sus matices, como puede ser Juana de Arco, como aquellas que inspiraron literatura, porque allí hay estereotipos femeninos interesantes de conocer. Por ejemplo, y les doy otro caso, miren, este libro que les muestro se llama Speculum ad Joder. Es un texto de la Edad Media, que es un tratado de recetas y consejos sobre el coito. Es de la Edad Media. Uno diría, no, esto no puede haber sido de la Edad Media. Es de la Edad Media. Uno sí lo lee. Yo el año pasado lo hice leer a un grupo
y que lo encontraron en PDF y lo analizaron. Se dieron cuenta que tenía muchas observaciones muy patriarcales, pero por sobre eso lo que a mí me interesó es que entraran a la Edad Media desde un tipo de literatura que ellos jamás esperaron encontrar para el periodo. Y esto, ojo, mi estudiante, este libro, repito el nombre para que lo sepan, Speculum ad al Joder, se llama, es muy chiquitito, es también de la, si no me equivoco, es de la ciruela también, no, es de Sperus, se encuentra en PDF. Y aunque, ojo, no es un libro feminista, es bastante patriarcal, da una serie de consejos para el placer sexual masculino, no femenino, igualmente es interesante descubrir, visibilizar que en la Edad Media hubo un tratado que se interesó por la sexualidad. Quizás no nos parece muy justo porque no habla de la sexualidad femenina, pero ya es un paso gigante respecto al tema en relación a la imagen que se tiene del mundo medieval. Genial. Profesora Marcela, mire, voy a leer acá un comentario que hace Ana Ortega, aún, y comentarle también que Ana es expositora de nuestra jornada, ¿ya? Sí, creo que sé quién es. Creo que sé quién es. Bueno, usted lo mencionó en algún momento, nosotros tenemos 4 de la diversidad de temas que caracterizan un poco esta jornada. Tenemos 4 temas que están orientados sumamente hacia lo femenino. ¿Ya? Ana acá nos escribe, solo por aportar un dato, creo que la primera persona que podría ser trans registrada por ahora en el medievo es John Eleanor Rickener, en Londres 1394. Sí, tienes toda la razón, Ana, claro que sí, ese es otro caso conocido y que habría que indagarlo. Cuestión que si le dan un giro y van a la antigüedad clásica, es difícil encontrarlo. En la antigüedad clásica uno encuentra travestimentos animal-hombre o de género, el caso de Hermafrodita, y hay otra divinidad que también tiene una simbología con el mundo trans contemporánea, pero no hay muchas. Y son siempre en el ámbito de la mitología. No tenemos como casos, comillas, históricos, ¿ya? Pero eso no significa que no existieran. Es deber nuestro tener que indagarlo. E incluso yo a veces en clase sugiero pensar que la mitología no es más que una proyección también de la sociedad. Entonces, si la mitología clásica muestra tanta transformación de hombre a animal y viceversa, es porque en mi tesis había cierta conciencia de la posibilidad de, no digo de personas que se convirtieran en animales, pero de sí de transformación. Recordemos que en las bacanales, en el mundo antiguo, era legítimo durante las bacanales que los hombres se travestieran en mujer, ojo, ¿ya? Durante las bacanales, y por esa razón se supone que un senatus consultum en la República Romana prohíbe las bacanales, porque al permitir que los hombres se vistan de mujeres durante esas festividades, asumen un rol pasivo, y el rol pasivo no debe ser asumido por un hombre libre en la cultura clásica. En fin, entonces hay datos de este tipo que uno tiene que sacar a flote, creo yo, porque por otro lado además enriquecen la mirada del pasado y nos sacan de esos ámbitos más tradicionales y que a veces no motivan tanto por conocer estos periodos. Bueno, aquí en el chat Cristian manda saludos desde Perú, felicitaciones por la ponencia. Launa, excelente presentación. Cristian González, van a compartir, sí, esto queda, bueno, en fanpage y después también se sube en el canal YouTube. Tipside tenía una consulta que me tinca que tuvo que irse. Deja igual un saludo a la profesora Marcela, que le encantó conocerla. Un placer escucharla, de Luis. María Fernanda, entonces, muchas gracias, súper interesante el tema, la ponencia le gustó. Gomazo dice, gracias a todos, excelente aprender. Ahí está la pregunta de Ana, que ya la vimos. Muchas gracias, Belén, Karina Belén. Muchas gracias por la excelente presentación, profesora, un gran aporte a la formación profesional.
Joana, sumamente interesante también. Entonces ya Bueno, vamos a ir finalizando ya esta jornada, ya como el año pasado. No sé si se ve lo que estoy proyectando. sí, sí, Ya, un humilde entonces obsequio, os recuerdo un poco de esta jornada. actividad. Muchas Muchas gracias por gracias. participar. El año pasado también se le hizo algo similar, así que la esperamos el próximo año también en las terceras jornadas y esperamos que estas jornadas también se repitan hasta que se nos permita. Así que, Sí. profesora Marcela, muy agradecido también por su colaboración. Sin dudarlo se sumó a estas jornadas también y motivó un poco que cuando yo estaba un poco entre que la hago, no la hago, la profesora Marcela fue bastante importante en dar ese empujoncito. Así que muchas gracias, le voy a mandar esa pequeña imagen a su correo y agradecido de usted, profesora Marcela, estamos en contacto. Ahí ya dejó sus redes sociales para que la sigan, para que se comuniquen con usted y esperamos entonces seguir viéndola en sus actividades también por su Instagram. Ya, gracias. Yo voy a tratar de estar también en algunas conferencias y que de repente ahí puede que participe en algunas para activar el debate. Gracias por haberme escuchado a todos y todas. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias.